Muy buenos días, muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todas las personas que están observando el video. Soy Absalón San Clemente, simplemente una persona interesada en un despertar de conciencia, una persona interesada en hablar temas que posiblemente pueden ser tabú, pero gracias a que tenemos la posibilidad de expresarnos, no como antiguamente que era prohibido. Y bueno, todavía yo no puedo decir que no sea prohibido, pero existe en la actualidad unos temas que pueden, en cierto sentido, quitarle la vida a una persona si se comentan. Yo quiero hablar sobre un tema muy delicado porque en este momento estamos en situaciones críticas a nivel mundial y esas situaciones son tan críticas que, pues hombre, vale la pena observar sin juzgar. Yo los invito a que observemos simplemente los hechos, pero que no vamos a estar juzgando para nada. Simplemente observemos como cuando vamos a una película y hacemos un poco de reflexión sobre el tema para ver qué nos aporta, para ver qué nos entrega. Yo quiero hablar sobre el hecho cómo durante toda la historia la libertad ha sido tabú, cómo la libertad en la humanidad, todo el que aparezca hablando de libertad, no encajonamiento, no adoctrinamiento. Las personas que aparezcan hablando de estos temas, pues son personas que no les permiten que se expresen. Y son personas sabias que han aparecido durante la historia y que han sido prácticamente anulados y controlados. Porque cuando hablamos de libertad en todos los aspectos, pues corremos riesgo de salirnos del círculo de la no libertad. Porque hay un sistema inteligente que conoce que sacar gente de la esclavitud es un delito. Yo quiero sencillamente que observemos esto. Durante la historia, todos los hombres que han aparecido con pensamientos de sabiduría, como nuestros indígenas, que fueron millones de indígenas, fueron exterminados por el pensamiento impuesto de Europa, que llega a unas tierras no trabajadas, unas tierras que no pertenecen al mundo europeo y se posesionan y administran y montan gobiernos y lo hacen dándole el nombre de conquista. Y nuestros indígenas, con toda la sabiduría que tenían ellos, ancestrales, universales, de arquitectura, de botánica, de medicina natural, de espiritualidad, no podían ser permitidos ser escuchados. Luego aparecen personajes durante la historia como Gandhi, como Jesús, como el maestro Oslo, bueno, mucha gente interesante que habla cosas que realmente son de libertad, temas de libertad. Y son juzgados, son crucificados, son eliminados, son asesinados. Bueno, esto es una cosa que ya la conocemos durante el tiempo, pero uno se pregunta por qué la libertad es un atentado terrorista para un sistema. ¿Por qué el darnos cuenta quiénes somos, de qué estamos compuestos, a qué vinimos, es un atentado terrorista también? ¿Por qué nos empiezan a desunir? Que eso es otro tema interesante. En vez de unirnos, nos empiezan a desunir y fomentar movimientos con el tiempo de más subdivisión. Derecha, izquierda, no sé, arriba, abajo, machistas, feministas, bueno, siempre, negros, blancos, siempre la subdivisión. Ese es el tema nuestro de todos los días. En grupos religiosos, unos se enfrentan con otros. Si no eres de un movimiento, eres asesinado en el Medio Oriente, decapitado.
Si no eres del otro movimiento religioso, también eres quemado y tildado de brujo o de bruja. Y en la actualidad, la gente se sienta en una esquina y los otros que son religiosos en la otra esquina, como si fuera un combate. Y no se hablan y no se expresan. Y 60.000 grupos religiosos han aparecido y en 60.000 grupos de religiosos no se unen, no hacen integración. Esto es una cosa que es sencillamente muy fácil de comprender. La intención mía es unir, no desunir. La intención mía es de observar, no juzgar. La intención mía es un sentido natural, no sentido común para ver estos detalles. Hablan de izquierda, hablan de derecha y empieza la gente a dejarse de hablar por eso. Hablan de comunismo, hablan de derecha comunista, de derecha, perdón, de comunismo, de centro derecha, de izquierda, una cantidad de ubicaciones. Pero la realidad es que todos somos un campo energético con una experiencia de vida en un cuerpo sencillamente sagrado, un cuerpo que es un templo, un cuerpo que es la posibilidad de experiencia en este espacio-tiempo que nosotros tenemos. La posibilidad de redescubrirnos, de volver a nacer, como decía el Maestro Jesús. Si la gente no vuelve a nacer, si la gente no vuelve a descubrirse, no tendremos la posibilidad de darnos cuenta a qué vinimos y qué es lo que debemos de hacer. Todos simplemente estamos interconectados. La gente con el tiempo conocerá esto. Todo hay que hablar en términos de energía. Los términos que se están usando, por ejemplo, comunismo. Voy a hablar de comunismo. Yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni comunista, ni nada de esas cosas. Simplemente defensor de la paz, de la equidad, de la igualdad, del amor, del respeto por todo lo que existe en el planeta. Eso es lo que soy yo. Pero hablemos de los extremos y observemos qué realmente es. El comunismo es donde hay una hegemonía, donde hay un control, donde hay realmente una unificación, todos iguales. Por eso se llama común. Viene la palabra sentido común. Pero yo siempre he dicho que el sentido común, y viene del comunismo, es donde hay inconsciencia. Todos se visten igual, todos comen igual, todos tienen las mismas posibilidades, pero hay alguien arriba que gerencia eso. Que eso es lo más chistoso. Donde más comunismo existe, y es curioso y con mucho respeto lo digo, es en las fuerzas militares. Yo fui militar. En las fuerzas militares existen niveles y todos están uniformados y la gente deja de pensar a cambio de dinero. Se convierte en un soldado y el soldado deja de ser él para que otro que esté por encima de él le dé una orden de ir a hacer cualquier cosa hasta el punto de masacrar. Pero tú no puedes protestar, tú tienes simplemente que cumplir la orden. Y me acuerdo que eso me decía: usted no piensa, yo decido y pienso por usted. Eso es prácticamente un comunismo extremo, donde la gente no puede expresarse, donde la gente simplemente se somete a estar hasta vestido de la misma forma y a funcionar de forma mecánica, a alimentarse todos igual, vivir todos igual, no tener posibilidades de mente ni nada, ni de expresión ni de sentimiento. Simplemente se convierte en una máquina, funciona como una máquina. Las fuerzas militares, la policía, yo a cambio de dinero expongo mi vida para que otro personaje que no tiene ni idea de cómo es el enfrentamiento con otro hermano y el registro interno emocional y psicológico que deja eso. Yo hablo de esto porque yo fui militar, vuelvo y lo digo. Militar en las fuerzas militares colombianas y militar en la Multinational Force and Service en Camp David. Fui y conocí esa realidad. Tú no puedes existir, tú no puedes pensar, tú no puedes hablar, tú obras de acuerdo a una orden, simplemente. No importa si la orden es buena, mala o regular. Eso sí, a cambio de dinero.
durante un tiempo determinado, porque cuando tú terminas ese tiempo, si alcanzas a sobrevivir, pues te jubilas muy tempranamente. Y tú quedas condicionado, programado, tú quedas mecánicamente con esa idea, ir en contra de la oposición, que en este caso supuestamente es contra el comunismo, donde tú estás siendo un comunista y vives como un comunista. Simplemente es eso. O sea, el comunismo no tiene sentido. El comunismo es una invención de la mente. La única comunión que existe es la hermandad, la unión, la equidad, la igualdad, la comprensión, la libertad. Es la única comunión que existe. Común unión de todos, la misma energía, sin rangos, sin estratos sociales. Pero en una democracia, que yo no le llamo democracia, porque realmente la democracia es la libertad y allí no hay libertad. Vamos al otro extremo. Una es comunismo y la otra es democracia. En la democracia simplemente no hay libertad. A ti vuelven otra vez a meterte en otro comunismo llamado libertad. Te meten en otro comunismo que se llama democracia, perdón. Donde un grupo de personas con intereses ya muy materializantes te define tu trabajo, te defines tus tareas, te defines cómo vas a comer, dónde vas a dormir. Lo mismo, es el mismo comunismo en la democracia. Tú no votas, eligen por ti a cambio de dinero. Tú no seleccionas tu trabajo, te lo exigen y te lo imponen a ti porque tú te preparas en algo y tú no vas a desarrollar tu carrera, sino el sistema dice en qué vas a trabajar, en lo que no te gusta, donde tus dones y talentos se pierden. Donde un personaje conoce realmente tus necesidades en un proceso entre comillas político, pero cuando sube al poder, él como no está realmente haciendo democracia, sino que los que están en el poder económico por encima de él definen las políticas y se transforma en otro ser humano, donde él no dirige sino que lo dirigen. El poder económico dirige el gobierno. Nosotros ya estamos en poderes económicos que dirigen el gobierno. El gobierno ya no decide absolutamente nada. Simplemente hay en esa famosa democracia un comunismo disfrazado. Otra esclavitud, otro sometimiento, otras clasificaciones de estratos sociales. Un enfrentamiento por poseer cosas que no existen. Nosotros somos espacio vacío y nos matamos por tierra. La tierra antes nos lleva a nosotros cuando ya dejemos este cuerpo. O sea, estamos en unos procesos de involución por ambos pensamientos creados por el hombre. De comunismo y de democracia. Mis queridos amigos, es simplemente observar el hecho de que cuando supuestamente nos dan una democracia, eso realmente allí hay un interés. Y lo estamos viendo en este momento a nivel mundial, por poseer a costa de lo que sea y en el nombre de un grupo religioso que respalda. O sea, el sistema tradicional antiguo, donde yo me muestro como si fuera un personaje realmente religioso, respaldado en la política y en la libertad, y allí no hay libertad. Simplemente es una guerra del más fuerte y a eso le llaman democracia. Guerra. Guerras durante la historia y guerras evidentes y clasificaciones. Entonces, mis queridos amigos, derecha, izquierda, son invenciones de la mente, mis queridos amigos. Democracia, no democracia, comunismo, socialismo, son invenciones de la mente. Lo único real es que tú eres un ser de luz en una experiencia de vida y que tú lo único que tienes que hacer es confiar en la vida, confiar en tus dones y talentos, en dejar al margen los enfrentamientos entre hermanos por ideologías, por pensamientos políticos, religiosos, en comprender que somos un campo de energía, de divinidad, unido,
Mirar al otro como a ti mismo, amados los unos a los otros, como yo os he amado, decía Jesús, y por eso fue sancionado. Es increíble. Los mismos sacerdotes, escribas y fariseos lo crucifican. Y frente a unos personajes que habían cometido delitos, ellos mismos se mezclan entre el público porque no quería sancionarlo. En ese tiempo el emperador romano no veía justificación para sancionar a ese hombre. Y los mismos sacerdotes dentro del púlpito decían que liberaran a Barrabás, Gestas y Barrabás. Que liberaran a los presos y que ese hombre que realmente no había cometido nada, simplemente había dado la libertad, la luz, el camino y la vida, era sancionado y debía ser sancionado. Pues eso se vive en el presente. Nadie puede hablar de libertad. La libertad solamente lo tienes en tu mundo espiritual, en tu interior, en tu honestidad, en tu integridad, en tu intimidad, en tu conexión con la divinidad, en el respeto por la vida, por todo ser humano que tiene también un alma, por todo ser humano que está en proceso de descubrirse, por todo ser humano que se tiene que desprender del mundo de la materia, por todo ser humano que tiene que vivir en armonía, en amor. Ya no más grupos religiosos, ya no más enfrentamientos religiosos. Intégrese, ámense y respétese entre todos. Esa es nuestra misión. Descubrirnos. Saber que estamos programados sin darnos cuenta de forma inconsciente. Saber que somos seres que realmente vamos a regresar a casa con nuestra divinidad si la hemos descubierto. Con nuestra vibración, con nuestra alta vibración, con nuestra conciencia, con nuestro contacto con la naturaleza. Amigos, es un proceso. Simplemente no me crean. Analicen quien lo quiere hacer. Observe quien lo quiere hacer. Quien no lo quiere hacer, mil respetos. Pero lo único que sale adelante es entender que somos uno solo. Y el otro soy yo. La planta, el ser humano, los animales somos nosotros también. En experiencias de vida diferentes. Pero somos uno solo y yo no tengo por qué atacar a ningún ser humano. Mis queridos amigos, de pronto el video no sé si lo acojan o no lo acojan, pero los amo a todos, religiosos, no religiosos, militares, policías, los que sean. Simplemente estoy en un proceso de ayudar para que observen simplemente. Observen simplemente. Sin agresión, sin violencia. Que Dios los bendiga. Una paz para todos.